La exposición a los campos electromagnéticos en diferentes frecuencias de impacto biológico han aumentado aproximadamente un quintillón de veces en los últimos 100 años. La exposición a los campos electromagnéticos está tan extendida en estos días que es prácticamente imposible realizar estudios sobre una población controlada, ya que a día de hoy ninguna población está realmente sin exposición a estos campos electromagnéticos. Esta falta de un grupo de control hace que sea muy difícil determinar cuáles son los efectos en nuestra salud a largo plazo en el mundo real derivado de estos campos. Aún así, ya se han realizado estudios sobre una exposición controlada y revelaron que estos campos no son tan inofensivos como el sistema nos quiere hacer creer. A principios del siglo XX había dos tipos de poblaciones en los Estados Unidos, la rural y la urbana. Las áreas urbanas fueron electrificadas en general, mientras que las áreas rurales no fueron electrificadas hasta alrededor de 1950. Un epidemiólogo llamado Sam Milham analizó minuciosamente las estadísticas de mortalidad entre estas dos poblaciones a lo largo del tiempo y demostró que había una gran diferencia entre la mortalidad por enfermedad cardíaca, mayor incidencia de cáncer y diabetes entre los rurales y los urbanos. A medida que las zonas rurales se electrificaron, las dos curvas se fueron fusionando. Hoy en día no solo vivimos y trabajamos en entornos electrificados, sino que también estamos rodeados de tecnologías inalámbricas que emiten microondas. De aquí a no muy poco se agregará la tecnología 5G a la mezcla, lo que hará que las exposiciones a estos campos serán más frecuentes, complejas y potencialmente dañinas. La radiación de radiofrecuencias 5G utiliza un cóctel de tres tipos de radiación, que van desde ondas de radio de energía relativamente baja, radiación de microondas con mucha más energía y ondas milimétricas de muy corto alcance. Las frecuencias extremadamente altas del 5G son donde se encuentra el mayor peligro. Ya está más que demostrado que el Wi-Fi, los teléfonos inteligentes y la tecnología 2G, 3G o 4G es dañina para la vida. Mientras que las frecuencias 4G llegan a 6 GHz, el 5G puede llegar a operar con señales de miles de millones de ondas pulsantes en el rango de 30 GHz a 100 GHz. Nadie ha estado expuesto a frecuencias tan altas durante largos periodos de tiempo. De hecho, esto fue admitido por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos recientemente en una audiencia del comercio del Senado. La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos admitió que la agencia o la industria de las telecomunicaciones no ha realizado ni financiado estudios de seguridad sobre la tecnología 5G y que no tienen ninguna intención de hacerlo. Es absolutamente demencial, ya que sí existen miles de estudios que muestran una amplia gama de daños biológicos causados por los campos electromagnéticos, y esto está siendo deliberadamente omitido. De hecho, sabemos que el propio gobierno de los Estados Unidos tiene un arma de control de multitudes, conocida como el sistema de negación activa. Ellos saben que el ancho de banda en el que opera el 5G, que va desde los 30 GHz hasta los 300, penetra hasta 2 milímetros en el tejido de la piel humana, causando una sensación de ardor en la piel, y ya lo han utilizado en varias ocasiones. De hecho, este sistema de negación activa se usa a diario en los llamados escáneres de cuerpo desnudo en aeropuertos en varias partes del planeta. Estas armas tienen la capacidad de causar un daño tremendo. El Dr. Paul Ben-Isai dijo que si tenías la mala suerte de estar parado allí cuando te golpea, sentirás que tu cuerpo está como en llamas. Hay personas como Mark Steele que afirman que cuando examinas el hardware 5G, en él se hospeda una lente dieléctrica, una especie de antena, como un radar de largo alcance, una especie de antena de energía dirigida que es una prueba de que el 5G es un arma militar en toda regla. Y aquí un grave problema, ya que la tecnología de quinta generación inalámbrica conocida como el 5G se está implementando activamente en muchas ciudades del mundo. Al mismo tiempo, a medida que aumenta la conciencia sobre sus horribles impactos sobre la salud y la privacidad, muchos lugares están emitiendo moratorias o lo están prohibiendo directamente, como toda la nación de Bélgica, la ciudad de Vaud o San Francisco. La radiación de radiofrecuencias y los campos electromagnéticos son cada vez más reconocidos como nuevos tipos de contaminación, y debemos exponer el peligro del 5G, ya que su implementación a nivel mundial podría convertirse en una catástrofe sin precedentes para la vida y para nuestro hermoso planeta. Gracias al Dr. Jael Stein, sabemos que la red 5G utiliza y difunde frecuencias que afectan a nuestros conductos de sudor, que actúan como antenas. Nuestro órgano más grande, la piel, puede ser influenciado y manipulado por las ondas milimétricas que emite esta tecnología. La investigación ha demostrado que los conductos de la transpiración en la piel humana actúan como receptores o antenas para la radiación 5G y atraen esta radiación hacia el cuerpo, lo que provoca un aumento de la temperatura.
Las frecuencias 5G nos harán zapping con longitudes de onda que interactuarán con la estructura geométrica de nuestra piel. Gracias a esta investigación, se ha descubierto que los conductos de sudor expuestos a estas ondas milimétricas funcionan como antenas helicoidales y atraen estas ondas milimétricas a nuestro cuerpo, pudiéndonos conectar a la red inalámbrica 5G y a sus Smart Cities del nuevo orden mundial. Si el 5G se difunde mundialmente, seguramente veremos más efectos sobre la salud, más casos de hipersensibilidad, dolor físico y una variedad aún desconocida de alteraciones neurológicas. Y esto nos lo han estado advirtiendo durante años. De hecho, el científico Martin Pall, experto en radiación inalámbrica y en campos electromagnéticos, ha realizado una investigación innovadora para explicar exactamente cómo estos campos electromagnéticos causan el envejecimiento prematuro y lesiones en el cuerpo humano, incluida la reducción de la fertilidad, el daño cerebral, daño en el corazón e incluso daño en el ADN. Este científico fue pionero en la investigación que mostró cómo los campos electromagnéticos activan los canales de calcio dependientes del voltaje del cuerpo, lo que hace que liberen el exceso de iones de calcio en las células. Esto conduce al óxido nítrico y al superóxido, que reaccionan casi instantáneamente para formar peroxinitrito y radicales libres, lo que aumenta la incidencia de estos daños en el ser humano. Muchos estudios como este demuestran que el peroxinitrito daña el ADN. El Dr. Pall ha declarado inequívocamente que el despliegue del 5G es absolutamente demencial. Este científico también demostró que la tecnología inalámbrica, como los medidores inteligentes, emiten radiación de onda pulsada y no radiación de onda continua. La radiación de onda pulsada es más activa y mucho más peligrosa que la radiación de onda continua. Y aquí se abre un nuevo vídeo que llevo años intentando sintetizar, y es ni más ni menos que el timo de la corriente alterna de Tesla, ya que de esos barros vienen estos lodos. Nada es lo que parece, amigos. La industria de las telecomunicaciones ha afirmado que los campos electromagnéticos de frecuencia de microondas no son dañinos para el ser humano y que están limitados a solo entrar 1 centímetro en el cuerpo. Sin embargo, sabemos que esto no es cierto, debido a las innumerables pruebas de que esta tecnología causa efectos profundos en el cerebro humano, en el corazón y en los sistemas hormonales. De hecho, el profesor Hassig, de la Facultad Beth-Suisse en Suiza, demostró cómo la colocación de una antena de telefonía móvil cerca de una granja tuvo unas consecuencias horribles. De los 253 terneros que había, el 32% tuvieron varios grados de catarata nuclear. Este estudio demostró que cuando las vacas preñadas pastaban cerca de estas torres de telefonía, los terneros nacían con mayor incidencia de cataratas. Este fenómeno solo se detuvo cuando se apagó la antena del teléfono móvil. Todos estos estudios científicos que os estoy hablando os los dejo en un comentario fijado en la parte de comentarios del vídeo para que podáis juzgar por vosotros mismos. El problema de todo este mar de microondas y campos electromagnéticos derivados de los teléfonos móviles o antenas es que son mucho más peligrosos para los niños que para nosotros los adultos, ya que la absorción de radiación es acumulativa durante toda tu vida. Y esto se debe a que estos campos electromagnéticos penetran dentro de nuestro cuerpo. De hecho, ya hay testimonios, como os he comentado en otros vídeos sobre el 5G, de lo nocivos que son estos campos electromagnéticos para la vida humana, como lo sucedido con las farolas LED en New Hampshire o con los bomberos de Los Ángeles, que desarrollaron diferentes enfermedades después de estar demasiado cerca de estas torres. De hecho, un bombero veterano de Los Ángeles comparó a las torres de telefonía móvil con los cigarrillos. No solo los seres humanos nos veremos afectados por este arma del nuevo orden mundial. Acordaros, hace unos meses en Holanda, durante una prueba de esta tecnología, cientos de aves cayeron del cielo estrepitosamente. Es absolutamente aterrador, ya que se sabe que las frecuencias utilizadas para el 5G causan daño en el ADN mitocondrial. El 5G es una especie de mutágeno y son mutaciones que serán heredadas de generación en generación, y esto puede tener graves consecuencias en todo el planeta. Hay muchos estudios que demuestran cómo después de que un cuerpo esté expuesto a radiación electromagnética se produce daño mitocondrial. Con las mutaciones suelen venir los cánceres. En otras palabras, una vez que algo es suficientemente poderoso y peligroso como para causar daños en nuestro ADN, es probable que se produzca después un cáncer. Y aunque la Organización Mundial de la Salud clasifica de manera muy conservadora a las torres de telefonía móvil como un posible cancerígeno de clase B, el 5G tendría que ser catalogado como cancerígeno de clase 1. Es importante tener en cuenta que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una agencia de la ONU creada por los Rockefeller, una ilustre familia lacaya de los Illuminati que usa a estas agencias como la ONU o la OMS como un vehículo para instaurarnos su ansiado gobierno mundial genocida.
La tecnología 5G está siendo implementada casi forzosamente sin que se hayan realizado ni una sola prueba de seguridad adecuada sobre esta tecnología, por lo que no existe mucha información sobre cómo el 5G actúa, pero sí existe una gran cantidad de evidencia científica que demuestra que los campos electromagnéticos, el 2G, el 3G, el 4G y los dispositivos inalámbricos están implicados en muchos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de cerebro. El problema es que como el 5G opera con una onda tan corta, para desplegarlo mundialmente se necesitan de más transmisores o emisores de los que ya existen, que no valen para nada, un plan masivo de infraestructura que instalarán estaciones, torres y celdas casi en cualquier rincón del planeta. Los efectos de cuando esté todo instaurado podrían ser desastrosos. El 5G es lo suficientemente potente como para mapear en 3D el interior de nuestras casas u otros edificios. De hecho, el ejército de los Estados Unidos ya utiliza una frecuencia de 868 MHz que se ha utilizado en interrogatorios e incluso para ver a través del cemento y de los ladrillos. Muy interesante el mundo que se nos presenta gracias a estos enfermos mentales. La infraestructura 5G consistirá en pequeñas antenas de fase en fase que dispararán radiación a sus objetivos como una bala. Los rayos de microondas que producen serán lo suficientemente fuertes como para atravesar paredes, incluso nuestros cuerpos. Estaremos cubiertos con esto las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días al año. Y lo que es peor, el área de cobertura está programado para ser más amplia que la actual 4G, que eventualmente abarcará cada centímetro cuadrado del planeta Tierra. Otra razón por la que el 5G puede ser una catástrofe para la humanidad es la posible correlación con el hecho de que en estos últimos 20 años de despliegue de este tipo de tecnologías inalámbricas ha habido casi la extinción del 80% de los insectos en áreas urbanas y rurales. ¿Serán los campos electromagnéticos los mayores depredadores de insectos? Sin olvidarnos, claro, de los agrotóxicos y del plástico genocida. Cuando los insectos se van, nosotros también nos vamos detrás. Tanto los insectos como la tecnología inalámbrica necesitan antenas. Los insectos las usan, entre otras cosas, en su sentido del olfato o de la vista, mientras que la tecnología inalámbrica la usa para propagar ondas. Diferentes estudios han demostrado que estas frecuencias que se utilizan con el 5G aumentan la temperatura corporal de los insectos. Es de vital importancia entender el panorama general que se nos presenta de aquí a no mucho. Todas estas tecnologías que son perjudiciales y peligrosas como el 5G, el Wi-Fi, la radiación inalámbrica, el HAARP, la geoingeniería, los organismos genéticamente modificados, los medicamentos genocidas de la farmacia y un largo etcétera, se integrarán en un sistema gigante de vigilancia y control sin precedentes. Quieren hasta lanzar 20.000 satélites a la órbita terrestre para cubrir la Tierra con haces de radiofrecuencias muy potentes, enfocados y dirigibles. Según estos psicópatas, cada satélite emitirá ondas milimétricas con una potencia radiada efectiva de hasta 5 millones de vatios de miles de antenas dispuestas en una serie de fases, aunque es casi imposible hacer que esta tecnología funcione vía satélite, ya que está en entredicho si existen en realidad los satélites. El 5G forma parte de la agenda del nuevo orden mundial para configurar una cuadrícula de vigilancia y control ineludible que eliminará toda la privacidad y permitirá que estos psicópatas nos controlen todo el tiempo. Cualquier cosa que te imagines estará conectado al Internet de las cosas en sus Smart Cities del nuevo orden mundial, y será el principio de una era de control sin igual. No nuestro propio control sobre nuestras decisiones, sino el control total sobre nosotros. El sistema podrá decir qué se comercializa y qué no, y controlará nuestro comportamiento mediante un sistema de crédito social como el chino. Dado que cuando todo esté conectado, hasta nosotros mismos, las corporaciones y las agencias gubernamentales al servicio del nuevo orden mundial tendrán un mapa completo de nuestros movimientos, nuestras compras, nuestro consumo, nuestras comunicaciones, incluso nuestros pensamientos. Cuando este comportamiento sea marcado como no autorizado, se irá perdiendo crédito social hasta dirigirnos a las autoridades competentes. Luego está la vigilancia que nos traerá el 5G y el Internet de las cosas. No solo monitorearán nuestro uso de energía y la cantidad de leche que haya en nuestra nevera, nos van a controlar a cada uno de nosotros. No solo en nuestra casa o nuestro automóvil o cualquier lugar donde llevemos nuestro dispositivo de vigilancia personal, es decir, nuestro teléfono inteligente, sino que seremos vigilados en cualquier sitio que vayamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cualquier empresa o cualquier gobierno podrá monitorear nuestras llamadas telefónicas, nuestros mensajes de texto y correos electrónicos en décimas de segundo, aunque como sabemos esto ya lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, ya que la privacidad como un concepto y un derecho fundamental ha dejado de existir, aparte de ser una abstracción legal y una ficción útil.
Cuando el 5G se despliegue globalmente, todo lo que hemos comentado se irá instaurando y normalizando, y esto no lo podemos permitir. El futuro de nuestros hijos está en juego. Al mismo tiempo que las tecnologías cada vez más sofisticadas desconectan cada vez más a los seres humanos del mundo natural, está surgiendo gradualmente una red de inteligencia electrónica de alcance global. Al principio estuvo bajo una estrecha supervisión humana, pero se ha vuelto cada vez más autónoma. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Consideremos la diferencia entre la transmisión de radio o la transmisión por internet. La primera está bajo un estricto control humano y tiene un propósito muy específico, mientras que la segunda se ha establecido como una infraestructura electrónica permanente, constantemente disponible, de alcance indefinido y controlada por algoritmos con inteligencia artificial para que funcionen sin necesidad de supervisión humana. Cuando el 5G se instaure globalmente, esto a su vez creará una red global de inteligencia artificial que se alimentará de grandes cantidades de información de cualquier cosa que te imagines. Los seres humanos tendremos que convivir en relación con la vasta inteligencia electrónica global. Estará activa en todas partes en nuestro entorno y estaremos obligados a interactuar con ella para realizar cualquier tarea, hasta la más simple. Esto convertirá al planeta en un mundo gobernado bajo un estado totalitario con un control sin precedentes sobre cada aspecto de la vida de todos los seres vivos y cada centímetro del planeta. Y esto sin el 5G no sería posible, y estos lunáticos lo saben. Al final lo hacen de tal manera que acabamos aceptando por nosotros mismos este tipo de aberraciones. Pero debemos de luchar. Ya hay campañas contra el 5G a las que nos podemos unir, hay peticiones para firmar, cartas para escribir y acciones legales para apoyar. El mejor lugar para comenzar es el llamamiento internacional para detener el 5G en la Tierra y en el espacio, que ahora ha reunido más de 100.000 firmas, incluidas las de muchos profesionales de salud y científicos en poco tiempo. También podemos hacer algo a nivel nacional, me podéis dejar vuestras propuestas abajo en los comentarios. Pero además de esto hay algo más que debe hacerse, y es llevar a las personas fuera de este mundo a la comprensión de estos temas tan trascendentales para el futuro de la humanidad. Por eso te animo a que compartas este tipo de vídeos lo máximo posible, da igual del canal que sea, hay que intentar crear más conciencia y llegar cada vez a más personas, porque cuanto más seamos, menos posibilidades tendrán de instaurar su ansiado nuevo orden mundial para el año 2030. Esperemos estar a la altura. Y como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este videoprograma y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.